La enfermera Lauren finalmente entra en la habitación misteriosa al final del pasillo del hospital. Su corazón late aceleradamente mientras se enfrenta al paciente, un niño que ha estado sumido en un sueño profundo y solitario durante 3 meses sin ningún visitante. A medida que Lauren se acerca a la cama, las lágrimas brotan de sus ojos, incapaz de contener la desesperación que la abruma. «Buenas tardes, Lauren», comenzó la cálida voz al otro lado de la línea. «Me complace mucho informarle que ha sido aceptada en nuestro proceso de selección. Felicitaciones, usted es la nueva enfermera de nuestro hospital. Su primer día será mañana». Desde hace algún tiempo, Lauren había soñado con trabajar en ese hospital, uno de los más reconocidos del país. Era un lugar al que muchos profesionales de la salud aspiraban, pero solo unos pocos tenían el privilegio de entrar. En su primer día, Lauren fue recibida con una cálida sonrisa por un empleado amable. La guió a través de los pasillos brillantes y espaciosos que parecían más un lujoso hotel que un hospital. La introdujo a las instalaciones modernas, equipadas con la tecnología médica más avanzada. Lauren estaba asombrada por la grandeza del lugar. Sus ojos escaneaban cada detalle con admiración mientras caminaba por los pasillos. Cuando se enteró de que sería asignada a la sala de pediatría, su corazón se llenó de gratitud. La delicadeza y pureza de los niños siempre la habían conmovido de una manera especial. Aunque sabía que trabajar en la sala pediátrica significaría enfrentar desafíos emocionales intensos, Lauren no dudó en asumir esta responsabilidad. A medida que pasaban los días, Lauren se adentraba más en la rutina del hospital, convirtiéndose en una figura familiar no solo para sus compañeros de equipo, sino también para los pequeños pacientes y sus familias. Cada vez que entraba en una habitación, era recibida por ojitos curiosos. Observando a las madres que acompañaban a sus hijos hospitalizados, Lauren sentía una empatía desbordante en su corazón. Comprendía el dolor y el agotamiento ocultos detrás del valor que mostraban. Así, mientras administraba medicamentos o hacía sus rondas, Lauren se aseguraba de ofrecer más que solo atención médica. Brindaba un hombro en el cual apoyarse, palabras de aliento y un toque de compasión. Lauren notó que una habitación al final del pasillo siempre parecía envuelta en misterio. Mientras sus colegas tomaban turnos para cuidar a los pacientes, se dio cuenta de que esta habitación en particular era atendida por solo unas pocas enfermeras y nunca recibía visitas. Intrigada, Lauren decidió preguntar a su colega sobre el paciente misterioso. ¿Quién es el paciente en esa última habitación al final del pasillo? ¿Por qué nunca recibe visitas?, inquirió, buscando desentrañar el misterio. Su colega, con una expresión cargada de tristeza, compartió los detalles sombríos que rodeaban la vida del paciente misterioso. «Hay un niño llamado Daniel admitido aquí», comenzó, su voz resonando con una mezcla de tristeza y compasión. «Fue ingresado al hospital hace 3 meses para una apendicectomía, pero algo salió terriblemente mal y nunca ha recuperado la conciencia. Los médicos no saben por qué no se despierta. Su padre es un hombre muy rico, pero nunca lo visita. De hecho, ha ordenado que solo unos pocos miembros del personal tengan acceso a la habitación. En cuanto a su madre, nadie sabe». La historia sobre la soledad del pequeño Daniel trajo una pesadez al corazón de Lauren. No podía evitar sentirse desolada al imaginar a ese niño, tan joven y vulnerable, acostado en una cama de hospital, sin una presencia reconfortante a su lado. Mientras observaba a otras madres, dedicadas y vigilantes al lado de las camas de sus hijos, Lauren sintió una punzada de envidia mezclada con un profundo sentimiento de tristeza. Ellas sostenían las manos de sus pequeños, los consolaban en momentos de dolor y mantenían una fe inquebrantable en la recuperación de sus hijos. Para Lauren, estos gestos eran testimonios de la fuerza del amor maternal y la esperanza inquebrantable que lo acompaña. Y sin embargo, allí estaba Daniel, incluso inconsciente, enfrentando su destino solitario sin el toque amoroso o la voz suave de una madre. A medida que los días pasaban en el hospital, Lauren buscaba discretamente oportunidades para asomarse al cuarto al final del pasillo, donde el pequeño Daniel permanecía en su sueño perpetuo.
Indagando a sus compañeras enfermeras sobre cualquier noticia sobre el estado de salud del niño, Lauren encontró siempre la misma respuesta. Daniel seguía inmerso en un sueño profundo, sin señal de mejoría o cambio en su condición. Luego, en un día particularmente agitado en el hospital, cuando una intoxicación alimentaria en una fiesta infantil trajo una oleada de pacientes a los concurridos pasillos, Lauren fue llamada para una tarea específica por la enfermera jefe. «Lauren, necesito que hagas las rondas en la habitación al final del pasillo», dijo la enfermera jefe, entregándole la ficha del paciente con una expresión seria. «Las enfermeras que suelen atenderlo están ocupadas. Sé rápida». Un escalofrío de emoción y nerviosismo recorrió la columna vertebral de Lauren mientras sostenía la ficha del paciente. Este sería el momento que había esperado durante tanto tiempo. Con el corazón latiendo de manera irregular, Lauren se quedó inmóvil frente a la puerta del cuarto de Daniel, con la mano temblorosa al tocar la manija de la puerta. Con un suspiro contenido, empujó la puerta y entró en un espacio lleno de misterio. Cada paso que daba parecía llevar el peso de una expectativa que había estado almacenada en su corazón durante mucho tiempo. Luego, cuando sus ojos finalmente se posaron en la figura frágil de Daniel acostado en la cama, algo dentro de ella se desmoronó. El portapapeles se le resbaló de la mano temblorosa, dispersando las fichas médicas por el suelo. Pero Lauren apenas lo notó, ya que su mirada estaba fija en el rostro tranquilo del niño frente a ella. Las lágrimas inundaron sus ojos, desbordándose en una avalancha de emociones que apenas podía contener. Se acercó a la cama con pasos vacilantes, sus dedos temblorosos tocando suavemente el rostro pálido de Daniel. «Estoy aquí, hijo mío. Mamá está aquí. Ya no estás solo, mi amor», susurró, su voz ahogada por la emoción. Sí, Daniel era el hijo de Lauren. Hace aproximadamente un año, la enfermera había pasado por una tumultuosa separación de su esposo, el padre de Daniel. Lo que comenzó como una historia de amor se convirtió en una amarga batalla por la custodia de su hijo. Su exmarido, un hombre rico y arrogante acostumbrado a tener el mundo a sus pies, no aceptaría la derrota. La custodia del pequeño Daniel fue otorgada a Lauren, pero esto solo desencadenó una serie de represalias por parte del padre del niño. Después de la separación, Lauren regresó a su antigua profesión de enfermera, buscando una manera de reconstruir su vida y encontrar un sentido de propósito e independencia. Pero en un día fatídico, cuando su trabajo la hizo llegar tarde a recoger a Daniel de la escuela, su exmarido encontró la excusa perfecta para actuar. Usando todo su poder e influencia, manipuló la situación a su favor, utilizando recursos legales y contactos para quitarle el niño a Lauren. Y no se detuvo allí. Reclutó personas dispuestas a testificar contra la honorabilidad y moral de la enfermera, manchando su reputación. La pérdida de la custodia de su hijo fue un golpe devastador para ella, un dolor que parecía desgarrar su alma con cada día que pasaba. Incluso las visitas a Daniel estaban bajo el estricto control del padre, restringiendo aún más su acceso a su propio hijo. Desde que Daniel fue colocado en una cama de hospital después de una cirugía de apendicitis, el dolor de Lauren solo se intensificó. Cuando Lauren descubrió en qué hospital había sido ingresado Daniel, supo que necesitaba encontrar una manera de estar a su lado, incluso si eso significaba desafiar las barreras impuestas por su padre. No podía soportar la idea de que su hijo enfrentara este viaje solo sin el consuelo y la presencia de su madre amorosa. Al ser finalmente contratada como enfermera en el mismo hospital, Lauren vio esto como su última oportunidad para estar al lado de su hijo. Mientras continuaba la batalla legal, estaba decidida a hacer todo lo posible para asegurarse de que Daniel supiera que no estaba solo, que su madre estaba allí. Lauren sabía que para seguir teniendo la oportunidad de ver a su hijo, necesitaba actuar con extrema cautela. Nadie en el hospital podría descubrir la verdad sobre su relación con Daniel. Con un suave beso en la frente de Daniel, ella se fue. Pero para su sorpresa, desde ese día, Lauren fue asignada a cuidar la habitación de Daniel y tomaba cada oportunidad que tenía para estar al lado de su hijo.
De manera sutil y discreta, calmaba a Daniel, le contaba historias y le cantaba, tal como solía hacer cuando él era solo un bebé. Al llegar para su turno en un día como cualquier otro, Loren notó una conmoción inusual en el ambiente. El equipo médico estaba visiblemente emocionado. Curiosa, se acercó rápidamente, ansiosa por descubrir la razón de la euforia. «¿Qué ha pasado?», preguntó Lauren al unirse al grupo de colegas. El niño en la habitación al final del pasillo. Daniel se despertó, anunció uno de los colegas, con el rostro lleno de alegría. Sin pensarlo 2 veces corrió hacia la habitación, su corazón latiendo erráticamente con anticipación. Al llegar a la puerta, casi se le detuvo la respiración cuando vio la figura de su exmarido dentro. Instintivamente se escondió detrás de uno de sus colegas, con los ojos fijos en la escena frente a ella. «Quiero a mi mamá, ella está aquí, lo sé», insistió el niño a su padre, con la voz cargada de certeza y añoranza. «Ella me visita todos los días y me habla. ¿Dónde está mi mamá?». El padre trató de calmar a su hijo. «Daniel, debes haber soñado con ella», murmuró. En el momento en que Loren escuchó las palabras de su hijo, supo que su secreto ya no importaba. Su hijo necesitaba su abrazo, su amor. «Estoy aquí, mi amor», dijo, revelándose y envolviendo a su hijo en sus brazos. En ese momento, todas las barreras se derrumbaron y la enfermera finalmente pudo abrazar a su hijo con todo el amor y el afecto que había guardado durante tanto tiempo. Mientras Loren abrazaba a su hijo, su exmarido parecía exudar furia. Su expresión era una tormenta de emociones contenidas. Con pasos firmes y un semblante pesado, salió de la habitación, dejando un rastro de tensión en el aire. En cuestión de minutos, se acercaron 2 guardias de seguridad, interrumpiendo la conmoción. «Señora, por favor síganos a la recepción», solicitó uno de ellos. Con una calma notable, siguió a los guardias, resignada pero serena. Su corazón, aunque oprimido por la incertidumbre sobre lo que vendría después, estaba en paz, sabiendo que su hijo estaba bien. En las semanas siguientes, a Loren se le impidió visitar a su hijo mientras esperaba la audiencia de custodia. Su exmarido, armado con argumentos y poder, parecía tener todas las cartas en su mano. Pero ella no estaba sola. A su lado se unió un ejército de madres. Estas madres habían sido bendecidas con las palabras amables y el afecto de Loren mientras trabajaba como enfermera. Para ellas, lo que Loren había hecho era la encarnación de la fe y el amor maternal más genuino. Estar al lado de un hijo enfermo era instintivo, y ninguna ley podía detener a una madre decidida a proteger y cuidar a su hijo. Se hizo evidente para el tribunal que el padre de Daniel estaba impulsado por el egoísmo y el deseo de venganza, en lugar de un verdadero cuidado y preocupación por el bienestar del niño. Con la decisión finalmente a su favor, Loren abrazó a su hijo con alivio y gratitud. Loren demostró que el amor de una madre es más que solo una emoción. Es una fuerza impulsora que la lleva a hacer lo imposible por el bienestar de su hijo. El vínculo entre madre e hijo es una fuerza poderosa, capaz de superar incluso los obstáculos más difíciles. Es un amor que no conoce límites, que no se tambalea ante las tormentas de la vida. Es un amor que persiste, que cuida, que protege, que se sacrifica. Si les gustó la historia, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. También dejen un comentario con una calificación de 1 a 5 para mostrar cuánto les gustó la historia. Vean también el video que aparece en su pantalla ahora. ¡Hasta pronto!